Review rápido al sistema de transmisión inalámbrica de vídeo del fabricante Holyland, concretamente el Pyro Ultra. Vamos allá. Antes de adentrarnos en toda la materia técnica, primero vamos a hacer un pequeño repaso de lo que viene incluido una vez adquirimos el equipo. Nada más empezar, lo que nos vamos a encontrar son, en este caso, el receptor, que es en azul, y el transmisor, que es en rojo, ¿vale? También las antenas. Las antenas, que son estas 8 antenas, vienen, no son las comunes, aquellas que tenemos que roscar, sino que estas vienen para conectar así. De hecho, me voy a acercar para que lo veáis. Enfocamos, así, muy bien. Y, ¿veis? ¡Clac! Y listo. Bueno, obviamente todo este paquete, una vez adquirimos el equipo, viene en esta maletita, muy bien acondicionada además. Tenemos el transformador, los diferentes accesorios para el transformador, para ponerlo en Europa, en Estados Unidos, pues en Gran Bretaña, en Londres, etc. También vienen los cables que vienen para alimentar de D-Tap a DC, vienen 2, uno para cada uno. Y también viene este brazo, que además tiene la marca de Holyland aquí, que es pues para poner el transmisor o el receptor o donde queramos usarlo. En un principio está muy pensado para ponerlo en cámara, ¿vale? Este brazo articulado. Me voy a acercar un poquito, para que lo veáis. ¿Veis? Lo digo por lo de la cámara, por esto. También viene el adaptador OTG. Esto es lo que viene dentro de la maleta. Metámonos en materia. Hablemos un poco de los materiales de los que está construido el sistema. Nada más sacarlo de la caja, lo que vamos a notar que evidentemente este tipo de sistemas, si son de calidad, todos van a ser de carcasa metálica. Esto sirve para el tema de las interferencias, para que no tengamos interferencias de otros equipos o que la tecnología interna, los chips internos, puedan inducir algún tipo de interferencia con respecto pues a emisiones externas, ¿no? Y solo dejar salir las señales. En cuanto a las antenas, esto de aquí está fabricado en plástico, sin embargo, el encastre, que es esta cosita que vemos aquí, lo voy a acercar, que yo creo que puede ser interesante, mirarlo de frente, ¿veis? Es de metal, ¿vale? Viene preparado para simplemente hacer clic y listo. Me imagino que esto también lo habrán pensado para rapidez de montaje en set. El botón que vemos aquí es de plástico, el botón de on-off también es de plástico, el botoncito del joystick, que luego lo veremos, la entrada y conexión de corriente, el DC, es metálico, como ya viene siendo costumbre, y se siente un equipo no muy pesado. Según el fabricante pesa 320 gramos, sin la batería, y con la batería, según la batería que pongamos, obviamente, pues pesa un poquito más, ¿no? Pero a priori los materiales son muy buenos y de primera calidad. Ahora ya sí, vamos a por los aspectos técnicos, y es que el equipo emite en 2.4 GHz y 5 GHz gracias a la tecnología patentada por Holyland llamada Twi-Fi. También tiene soporte DFS, selección dinámica de frecuencia. Esto, la selección de frecuencias, las hace automáticamente si encuentra algún tipo de interferencia. También hace un salto de banda sin corte ninguno, tanto a 2.4 GHz o a 5 GHz, si encuentra algún tipo de interferencia. En cuanto al ancho de banda que va a utilizar el equipo de transmisión, es 20 MHz en modo estándar y 40 MHz en modo broadcast. Es decir, en modo broadcast necesita más ancho de banda para operar. Y uno de los platos fuertes que a mí me ha encantado, y es que el Pyro Ultra de Holyland es capaz de empujar la señal hasta 1500 metros. 1,5 kilómetros, 4.900 pies en línea de visión. Y es que este tipo de alcance de cobertura me parece una absoluta barbaridad en equipos prosumer, en equipos que se presume no son mega broadcast, mega pro. La verdad es que 1500 metros de alcance con un transmisor que emite, según los datos técnicos, 23 dB
de potencia, yo creo que solamente lo pueden resolver haciendo mucho más sensible a la señal el receptor. Y es que este tipo de tecnología solo la podemos encontrar, hablo de los alcances, solo la podemos encontrar en equipos muy profesionales y es muy difícil encontrarlo en equipos mucho más económicos. En cuanto a la latencia, lo que tarda la señal en salir del emisor y llegar al receptor, nos encontramos con una especie extraña de datos, ¿no? Por ejemplo, en 1080 30p son 20 milisegundos, en 1080 60p son 40 milisegundos y en 4K 60p son 45 milisegundos. En cuanto a los modos de operación del transmisor, por ejemplo, en la operación estándar podemos poner o sincronizar o tener hasta 4 receptores al mismo tiempo más 2 dispositivos con la aplicación. Sin embargo, si lo ponemos en el modo operación broadcast, la cantidad de receptores que podemos sincronizar es ilimitada. Y hay que destacar esto, y es que poder sincronizar en su modo broadcast receptores ilimitados a un mismo emisor solamente lo podemos encontrar también en equipos de muy alta gama, no en equipos algo más económicos como por ejemplo el Pyro Ultra de Holyland. En cuanto a los formatos de vídeo soportados, el Pyro Ultra de Holyland a través de su entrada HDMI es capaz de empujar una señal real Ultra HD 60p y repito e insisto, son reales y es que es capaz de trabajar esa entrada HDMI desde 60p hasta 23.98 frames por segundo. Seguimos con la entrada HDMI y es que el equipo es capaz de trabajar a 1080 desde 60p hasta 23.98 frames por segundo. También a través de su entrada HDMI vamos a poder inyectar señales de 720 que van a trabajar a 60p, 59.94 frames por segundo y 50 frames por segundo. A través de la entrada SDI del transmisor vamos a poder inyectar señales SDI 3G de 1080 60p hasta 23.98. También podremos inyectar señales de 1080 entrelazadas 60p, 59.94p y 50p. Y por último, señales de 720, que van a oscilar desde 60p, 59.94p y 50 frames por segundo. Sigamos repasando los aspectos técnicos del Pyro Ultra, en este caso los temas de conectividad. Tiene entrada y salida HDMI 2.0, Loop Out 2.0. Tenemos una entrada SDI 3G, es decir, que solo admite señales de 1080. Tenemos una entrada USB-C para protocolo UVC, es decir, USB Video Class, que esto sirve para streaming, directos, webcam. Además, también tiene funciones OTG que nos sirven para instalar, por ejemplo, el nuevo firmware que os he comentado antes, se instala a través de este puerto. En cuanto al consumo y el peso del emisor, son 11 vatios de consumo y 320 gramos de peso según las especificaciones técnicas de Holyland. En cuanto a la conectividad en el receptor para poderla entregar a un monitor externo, tenemos HDMI, una puntualización importante. El HDMI sí que trabaja desde 4K 60p hasta 1080, este puerto, y el puerto SDI solo trabaja desde 1080 a 720p. En el receptor también nos vamos a poder encontrar la salida USB-C, que también es entrada, tanto para hacer actualización de firmware como para poder entregar la señal a emitir streaming a un ordenador externo, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, el receptor sí que pesa 320 gramos, igual que el emisor, pero consume un poquito más, 14 vatios. En cuanto a cómo alimentamos de corriente ambos sistemas, tenemos o bien batería NPF, ¿vale?, que lo podemos conectar así de sencillo, o bien a través de su entrada DC. Esta entrada trabaja con el cable que ya viene incluido, que lo podemos conectar a cualquier batería, por ejemplo V-Lock o B-Lock o cualquier batería que tenga salida D-Tap, que además viene ese convertidor. Ese cable es para eso, de D-Tap a DC. Le he hecho varias pruebas al Pyro Ultra de Holyland. Por ejemplo, ¿cuánto tarda en iniciar el sistema?
Según las especificaciones técnicas del fabricante, el Pyro Ultra es totalmente compatible con todo el ecosistema Pyro de Holyland. Y yo lo he puesto a prueba, pero no solamente eso. En esta prueba vamos a ver al mismo tiempo la compatibilidad, también la latencia y el sistema trigger, el sistema disparo-grabación que tiene ya incluido Holyland, que también es compatible con los demás sistemas de este ecosistema. ¿Os acordáis que antes os he comentado que el sistema empuja la señal hasta 1,5 kilómetros según las especificaciones técnicas del fabricante? Pues eso también lo vamos a poner a prueba. Míralo tú mismo. Estamos llegando a la finalización de este review y es que quisiera hacer una conclusión final en cuanto al Pyro Ultra de Holyland. Este sistema yo creo que es para equipos escalables que necesitan, por ejemplo, receptores para foquista, para cliente, para director, para maquillaje, para arte, para, por ejemplo, los invitados, clientes, etcétera, 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 que no sobrepasen el presupuesto que un productor independiente tiene. El Pyro Ultra de Holyland tiene un punto muy curioso y se me ha hecho muy complicado poderlo enseñar en cámara. Y es que, por ejemplo, si un transmisor está emitiendo a 4K 60p, un receptor de la gama Pyro puede reescalar a 1080 sin interrumpir el flujo, o sea que no se interrumpe la señal, para los demás receptores en 4K. No sé si esto se ha entendido. Es decir, si yo inyecto una señal 4K aquí y este receptor me está entregando la señal 4K y yo pongo un receptor, otro receptor de la gama Pyro que no soporte ese 1080 o reescala a 1080, el flujo de datos, el flujo de señal no se me va a ir a negros, no se va a interrumpir. También tiene el Frozen, que esto significa que cuando desconectamos el cable de la señal o paramos la cámara, el último fotograma se nos va a quedar en pantalla de los receptores. Podemos también emitir en streaming a través de su entrada USB-C. Tenemos transmisión 4K 60p reales, esto es importante, pero solo a través del HDMI. Acordaos de que la latencia son 20 milisegundos de mínimo en modo enfoque. Trabaja con un códec propietario que se llama Twi-Fi. Latencia, repito, latencia de 20 milisegundos en 1080 en modo enfoque y hasta 40 milisegundos en 4K. Modo estándar que soporta hasta 4 receptores, modo broadcast que podemos poner los receptores que queramos, compatibilidad con toda la gama Pyro del Holyland y que trabaja a doble banda, saltando de una a otra sin interrumpir la señal.
Y antes de cerrar el review completamente, como si estuviéramos en un rodaje, vamos a recoger, para que veáis lo sencillo que es. Se guardan las antenas, se guarda el sistema y lo dejamos todo bien listo y preparado para la siguiente vuelta con la cajita que también viene incluida. Nos vemos en el siguiente review.